Vamos a leer antifonalmente, como diría nuestro pastor. Y de introducción, recuerden, el capítulo 9 es igual, el mismo acontecimiento del capítulo 8 que hemos visto la semana anterior. Dice la Escritura: oh, si mi cabeza se hiciera en aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio de engaño, por un engañador en la hicieron conocer, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿No les he de castigar por estas cosas? Dice Jehová de tal nación. ¿No se vengará mi alma? Por los montes levantaré lamentación, llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, y morirse el camino derramado, desde las alas del cielo hasta las pestes de la tierra, ese pueblo. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, que no quede morador. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Pueden sentarse. Qué alegría ver un auditorio tan lleno el día de hoy. Bueno, como les decía, capítulo 9 es una continuación exacta, por decirlo así, del capítulo 8, el cual hemos visto la semana anterior. En este capítulo hay una perversidad que más se nombra, como ustedes pueden ver. En este acontecimiento está pasando un suceso en el cual la lengua es el módulo en el cual se está usando con el fin de destruir. Jeremías está hablando de cómo este pueblo, que estaba a la par del templo, se había pervertido. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer antes de pedir la participación del Espíritu Santo, para que usted piense en este rato, es ¿qué es lo que provoca que estas personas caigan a tal extremo de corromper su lengua? Jeremías usa mucha poesía, muchos acontecimientos para referirse a la lengua, como saeta, como quien tensa el arco. Usa muchas figuras para explicar la perversidad que este pueblo había hecho. Piense usted qué es lo que ha pasado. Bueno, si no me acuerdo, Isaías había hablado un poco sobre esto cuando se refería a los chacales. ¿Se acuerdan qué eran los chacales en el Antiguo Testamento? ¿No se acuerdan? Bien, cuando la Biblia habla sobre chacales, siempre da una alusión a demonios. Isaías habla, capítulo 25, en el 13 y otros, cómo este pueblo iba a terminar en
medio de demonios o chacales, o también le llamaban demonios peludos. Para que usted sepa qué es lo que pasa aquí, el mismo infierno había cercado a Jerusalén, y las personas habían ido en pos de la mentira y habían dejado la verdad. Incline su cabeza y vamos a pedir al Espíritu Santo que en este lapso podamos compartir mutuamente lo importante de discernir los demonios, porque así como ellos destruyeron y acabaron con ese pueblo, hoy en día puede acabar nuestra vida cristiana y nuestro caminar celestial. Padre, en el nombre de Jesucristo le estamos agradecidos porque nos da la oportunidad de congregarnos. Gracias porque hoy veo mucha gente, Señor. Gracias porque tenemos la bendición de administrarnos mutuamente. Le pedimos en el nombre de Jesucristo la participación del Espíritu Santo, no solo al expositor, sino al corazón de los oyentes, para que su palabra produzca el efecto por el cual usted la ha dejado escrita, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como sigo diciendo, Jeremías viene hablando aquí sobre algo que uno se espanta. Vea lo que dice el versículo 9:5. Y cada uno engaña ¿a quién? A su compañero. Y ninguno habla ¿qué? Verdad. Estábamos hablando de un pueblo en la cual conocían al Dios verdadero, pero en este acontecimiento que hay aquí, este pueblo estaba corrompido. Había llegado a un estado donde la confianza no existía, donde hacer negocios era para terminar en muerte. De espiritual no había nada. Aún Jeremías empieza diciendo: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas. En el griego, aquí lo que Jeremías quiere decir es que era tal el acontecimiento de lo que venía de la destrucción. Primero Dios avisaba y después la destrucción, que lo único que quedaba eran los ojos para llorar y no para ver. ¿Me entendieron la idea? Era tal la destrucción que venía a este pueblo que Jeremías dice que sus ojos, o los ojos de aquellas personas que iban a quedar de remanente, les quedaba solo para llorar, ni para ver, porque era tal destrucción masiva que iba a haber en el juicio, que solo quedaba llorar. No había tiempo de ver, muertos de muertos de muertos. Por eso es que Jeremías habla y dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos ¿de qué? Mi pueblo. Jeremías dice: tal acontecimiento me lleva a solo llorar, mis ojos se me van a hinchar de llorar, y solo para eso me van a servir de tal destrucción. Ahora, como hemos dicho, si ustedes leen y estudian este capítulo, se darán cuenta que Dios, aún así, siempre quiere atender el corazón de este pueblo, porque Él no quiere destruirlos. Dios da misericordia, Dios da tiempo para que se arrepientan, pero sabemos que este pueblo no se arrepintió y fue ejecutado el juicio que Dios había determinado. Ahora, como les digo, les voy a hacer de nuevo la pregunta, que ya la contesté. ¿Qué es lo que llevó a este pueblo a llegar a tal corrupción, en la cual lo más espiritual que puede hacer el hombre, ¿qué es? Comunicarse. Es un atributo del espíritu, o lo miento. Un atributo del espíritu es comunicarse, intuición, comunión, conciencia. Y un atributo muy propio de los cristianos: todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensar. 5:18 de Efesios dice también:
sino antes ser llenos del Espíritu Santo y hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando y glorificando a Dios en vuestros corazones. Es lo mismo que los cristianos tenemos que hacer. Algo que he aprendido después de muchos años de cristianismo es que entre más viejo sea uno en el cristianismo, tiene que tener solo un absoluto. Siempre que usted vaya a hablar, debe llevar a la gente a una relación íntima con Dios. Vuelvo a repetir, siempre que usted vaya a hablar, todo lo que usted haga o diga es para llevar a las personas a tener intimidad con Dios. Fuera de eso, he aprendido que es puro pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Algo que yo he aprendido en muchos años de cristianismo es que siempre que uno va a hablar, sea que lo que sea, es para edificarse mutuamente y llevar no solo a mi persona, sino a la otra a una buena relación con Dios. Porque eso es lo que Dios nos demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos? Intimidad. Dios es tan celoso que eso es lo que busca en cada uno de nosotros, que saquemos tiempo para hablar con Él. Yo no sé cuánto tiempo saca usted, y eso es muy personal, pero algo que sí he aprendido es que siempre que yo me reúno con alguien es para aprender de esa persona y viceversa, con el fin de tener una buena intimidad con mi Creador. Fuera de eso, lo que hay es discusiones, problemas, chismes, etc., y no edifica. Muy bien, este pueblo había caído en lo más bajo de los demonios. Ahora, hagamos una aplicación hoy en día. Hoy en día, si vemos allá afuera, damos cuenta que un alto porcentaje de las personas están endemoniadas. Día a día usted tiene que lidiar con personas endemoniadas, en la cual, si no es porque Dios nos protege, también como dijo nuestro hermano Billy, en esos días he pensado mucho lo que dijo Billy. ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? Bueno, si vinieron, van a tener esta bendición. Billy dijo, basado en Mateo 28, 19 en adelante, que Jesucristo había prometido estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Pero él dijo algo más. ¿Qué dijo? Alguien que me conteste. ¿Eso no equivale a qué? No, si fuera a proteger. ¿Se acuerdan? ¿Será que hoy estamos como muy fríos? Ok, vuelvo a repetir. En estos días yo he pensado mucho lo que dijo Billy. A contar un chiste porque ya veo que está como así. Billy dijo que Jesús en Mateo 28, 19 adelante hasta 21 había prometido estar con nosotros todos los días. Excelente. Pero eso no equivale a que nos iba a proteger siempre. Eso lo dijo Billy. Y excelente. Pero antes de eso él explicó que hoy en día muchas personas enseñan que estar dentro de la voluntad de Dios es lo mejor. Bueno, y dijo que era la estupidez más grande que un predicador podría decir, que la mayor protección que un cristiano puede tener es estar dentro de la voluntad de Dios. Y esos días yo he pensado mucho, y es cierto, muchas personas están en la voluntad de Dios y cuando les pasa un bombazo, perdón, mi francés poco fluido, se asustan. Bueno, ¿Jeremías está en la voluntad de Dios, sí o no? Claro que sí. Aquí Jeremías está dentro de la voluntad de Dios porque es el profeta que Dios ha escogido para hablarle a un pueblo rebelde. Y me llamó mucho la atención que aún la familia de Jeremías no quería nada con él. Ahí mismo, Jeremías 12:6, usted va a ver cómo incluso Jeremías llegó a un punto donde quedó solo. En capítulo 1 al 44, creo que llega, no recuerdo. Solo 2 amigos le conocí yo a Jeremías.
uno que era de alto cargo y Baruch, creo que era el sacerdote, no recuerdo. Solo 2 amigos tuvo Jeremías. Bueno, gloria a Dios por eso. Vea que Jeremías está predicando y hay un acontecimiento que a pesar de eso a él le debe de doler mucho. ¿Con qué quiero llegar a esto? Bueno, hermano, usted, así como Jeremías, tal vez está a la voluntad de Dios, predica, etcétera, lo otro, pero tal vez está teniendo dificultades y eso. Y sepa que es parte del crecimiento espiritual y es parte de nuestra lucha cristiana. ¿Qué es lo que dice Jeremías 12:6? ¿Alguien que me acompañe? Léame el del 5 y el 6, por favor. 5 y 6. Por favor. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Y si en tierra paz te caes al suelo, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre te han traicionado. Aunque ellos gritan detrás de ti con fuerte voz, aún ellos gritan detrás de ti con fuerte voz. No les creas, aunque te hablen de bondades. ¿Vieron? Jeremías escribe sobre el pesar que él tiene, sobre el pesar de lo que él ve a futuro, y sabe que este pueblo va a ser destruido. A pesar de eso, él sabe que es producto de que este pueblo había caído a un estado donde los demonios controlaban la verdad. Recuerdo a alguien que siempre me ha gustado, Gabriel Máximo, se lo recomiendo cuando tengan tiempo de leer ese libro, y algo que él dice, Edwin Cole, no recuerdo, Edwin Reese, es que él siempre decía, entre más usted base su vida en la verdad, más se va a sustentar. Entre más usted base su vida en una mentira, bueno, sepa que eso va a producir un problema espiritual y va a terminar destruido. Versículo 2 dice: ¿O quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de predicadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira con un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. En estos versículos Jeremías sigue hablando de cómo este pueblo iba de qué, de mal en mal. Ahora, dejemos de pensar por un momento en los impíos, las personas que no tienen a Cristo, y póngase usted a pensar en nuestra congregación. No me interesan las demás iglesias, pensemos en nuestra congregación. ¿Vamos de mal en mal o vamos de gloria en gloria, como dice otro versículo? Como el sol, cada vez más en aumento. Bueno, muchos sí, algunos como la aurora, no existen. Y póngase usted a pensar, en esos días mi pastor, tengo una conversación y él permiso, pastor, me comentó que él sentía que en nuestra iglesia no había crecimiento. Bueno, no sé por qué él dijo eso, tal vez no lo entendí. Y si usted lee esto, se dará cuenta que una de las cosas que uno tiene que saber como cristiano es que uno no puede abarcar muchas personas. Uno tiene que aprender a abarcar poquitos, 1 o 2 lo más que usted va a poder abarcar en toda su vida para edificar. ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo hace muchos años, para Argentina, no sé qué, no sé cuánto, la meta mía era alcanzar el mundo. Bueno, cuando me di cuenta que no podía, digo, bueno, voy para Costa Rica, la idea es alcanzar mi país para Cristo. Cuando me di cuenta que no podía, llegué a una conclusión muy propia, y es la que he hecho hasta el día de hoy. Muchos de ustedes se han beneficiado con esto, ojalá que digan amén. Y es tratar de abarcar los que más puedan, edificando mutuamente con usted. ¿Era un amén?
Cuando dije eso es, ¿cuántos de ustedes se han edificado con mi persona y cuánto yo me he edificado con ustedes? Bueno, ahí. Anoche yo estaba bien dormido cuando entró una llamada. Yo nunca contesto una llamada. Cuando me dice un hermano, ay, dice, necesito un favorzote, es que estoy botado. Y yo le digo una cosa, yo soy tan aragán y tan egoísta que yo digo, es su problema, no es el mío. Pero yo me levanté y fui a traer al hermano y me siento bendecido. Entonces digo yo, él se come la piña y a mí me duele el estómago. Eso es lo que quería escuchar. Muy bien. Cerremos ese paréntesis y volvamos a versículo 9:4. Vea lo que dice la escritura. Guárdese cada uno de qué? De su compañero, y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Vea lo que dice el versículo 5, ya lo leímos. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla ¿qué? Verdad. Y aquí la palabra correcta es, se les hizo un vicio. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Estas personas, este pueblo, es un acontecimiento en el cual usted tiene que aprender de ellos. En estos días también leí 1 Corintios capítulo 10 y siempre me lo sé de memoria, pero me llamó la atención un versículo. Acompáñenme para que usted vea que no solo a este pueblo le pasó, a usted de Mile nos puede pasar. 1 Corintios capítulo 10 me llamó mucho la atención y se me pararon los pelos, porque nunca le había puesto atención que no es solo este pueblo, es dentro del pueblo de Dios que puede pasar esto. Voy a leer 1 Corintios capítulo 10 del 1 en adelante y vea lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero de los demás, ¿qué? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice que todos, esta generación, tuvieron privilegios, los mismos privilegios que usted tiene, espiritualmente hablando. Y dice que todos comieron, que todos bebieron del alimento espiritual. ¿Y quién era ese alimento o quién era esa roca? Es Cristo. Es Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 5? Eso fue lo que me impactó. Nunca le había puesto yo atención a este versículo. Me llamó mucho la atención y me impactó. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y habla de 5 pecados que no vamos a hablar en este momento. Hablamos en capítulo 9 y me llamó mucho la atención de que Corintios va dirigido a impíos o va dirigido a cristianos. Muy bien, qué lindo. Eso me encanta cuando participan y saben la Biblia. Capítulo 10 de Corintios va dirigido a cristianos. Pablo les está poniendo un ejemplo, algo que sabían de memoria, en la cual dice que todos se habían beneficiado. ¿Cuántos de ustedes se han beneficiado de la palabra de Dios? Amén. Qué lindo, qué hermoso cuando escucho eso. Pero, ¿qué dice el versículo 5? ¿De tales o de todos? La mayoría, gracias, disculpa. ¿De la mayoría? ¿Qué? ¿Eso se aplica para mi vida? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, en estos días
días pensaba en lo que dijo Billy, el Espíritu Santo me enseña ese versículo, y lo que he leído del capítulo 1 de Jeremías, más lo que ustedes me han enseñado, los demás expositores aquí en este púlpito, y yo decía, wow, qué interesante que es la vida espiritual, y qué hilo más delgado pasar de lo espiritual al mismo infierno. Es algo, pero así. Y yo pensaba, porque pienso que qué importante es seguir edificándonos, seguir fortaleciéndonos mutuamente. Como dije, somos poquitos, el rebaño de Cristo es pequeño, y lindo cuando muchos hermanos testifican, me pasó tal y tal cosa, pero ahí sé que es parte de la voluntad de Dios. Y cuando cuentan es que solo es gracias, pero es parte de nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Versículo 6. Su morada, su tienda, donde se realiza, donde se recrea, para que usted entienda. Su morada está en medio del engaño, porque muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Y aquí habla de prácticas. Ahora, estas prácticas, en el contexto original, está hablando de prácticas que eran muy propias, seducidos, perdón, la palabra correcta es seducidos por demonios. Días antes también me llamó la atención estudiar lazos, y es interesante que Proverbios habla mucho sobre lazos y le llaman lazos de muerte. En el Nuevo Testamento, ¿quién habla de lazos de muerte? Bueno, le llaman lazos o que están bajo el dominio de Satanás. Es un versículo que yo siempre lo he dicho, pero vamos a volverlo a compartir. Haga un paréntesis aquí y acompáñenme en 1 Timoteo capítulo 2, y si no es primera, es segunda. No tengo la capacidad de Giovanni de memorizar los libros. Recuerden que yo más con chicle, Dios me ha apuntado, o bailo, las dos cosas no puedo. Gloria a Dios por los dones que ustedes tienen y sus capacidades. Muy bien. Segunda de Timoteo, versículo 2, versículo 25. Ya aquí sí entra mi persona o cualquier persona que use la palabra de verdad para atender y persuadir los corazones de los oyentes. Como les decía, en estos días estudiaba lo que la Biblia habla sobre lazos de muerte, en la cual nosotros, por descuido, por soberbia, por ignorancia, podemos caer. ¿Qué era un lazo de muerte? Es algo que te ata y no te deja seguir. Capítulo 12, versículo 1 en adelante de Hebreos habla lo mismo. Y también me llamó la atención otra palabra. Es interesante cuando uno lee la Biblia en el Espíritu Santo, es maravilloso porque aprende mucho. Muy bien, 2:24 en adelante dice: porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y, la palabra que a nadie le gusta, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás ¿qué? Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿a quién va dirigido este versículo? A la iglesia, a los cristianos. Muchas veces nosotros, no sé qué pasa en nuestra mente latina, si será nuestra cultura o qué, que leemos la Biblia y decimos: impíos, impíos. No, la Biblia está escrita para cristianos. La Biblia está escrita para aquellos que tienen el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Las cosas espirituales se dan de ¿qué? Discernir espiritualmente. Porque los impíos no pueden discernir las cosas espirituales porque para él son locura. Muy bien, si entendemos los versículos nos damos cuenta que la Biblia va dirigida a cristianos. ¿Y quiénes son cristianos aquí?
Los que hemos conocido a la persona de Jesucristo y nos hemos beneficiado de su muerte, sepultura y resurrección. Muy bien. Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No solo este pueblo que habla Jeremías estaba cautivo bajo los demonios, sino que usted puede llegar a ser cautivo. Es algo que usted tiene que pensar. Y una de las formas de saber si mi vida está siendo atraída por lo espiritual, por la verdad que es Cristo, o por la mentira, la falsedad y el fastidio del alma que es producido por los mismos demonios, es sabiendo cómo está mi lengua. Es la realidad. Somos la suma de las palabras que hablamos y que otros nos hablan. Muy bien, antes que se me olvide, vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y otro versículo también me lo sé de memoria, pero hasta ahora me lo enseñó el Espíritu Santo. Ven, yo sí tengo la capacidad de aprenderme versículos de memoria. Eso sí, soy bueno. Pero a veces me lo sé tan de memoria que se me olvida que el Espíritu Santo me lo enseña. ¿Me entendieron lo que quise decir? Muy bien. Vean lo que dice Hebreos 12:1 en adelante. Lo leo para ustedes. Por tanto, nosotros también, teniendo ese montón de testigos, nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos... Yo siempre le había puesto atención a la palabra peso porque yo hago ejercicio. Y pecado porque hay toda naturaleza caída. Pero la palabra clave ahí es que la palabra ahí es lo que nos atrapa, que no nos deja seguir. La palabra ahí que se usa dice que nos atrapa, que no te deja seguir. Es algo que te amputa incluso tus capacidades para realizarte espiritualmente y humanamente. Esa es la palabra que se utiliza ahí, asedia. Está compuesta por 3, pero al griego tengo que determinar que soy pésimo cuando es una palabra compuesta. Muchas gracias. Entonces dice que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice que uno tiene que despojarse. ¿Qué es despojarse? Quitar. Tito 2:12 dice lo mismo, pero no lo vamos a buscar. Volvamos a capítulo 9 del libro de Jeremías. Para que usted siga adelante y vea que Dios, antes de emitir un juicio, Él avisa. Usted tiene dos opciones: se beneficia de la verdad o va a tener las consecuencias de la verdad de lo que Dios ha dictado en sus juicios. Versículo 7. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más ha de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo. ¿Y qué dice ahí? Y dentro de sí pone sus acechanzas. Eso quiere decir que te hablan bien, pero por dentro están maquinando. Me llamó la atención un avispón, qué interesante. Hay un avispón que aprendió, por decirlo así, eso suena mucho a algo, pero bueno. Hay un avispón que para depositar sus huevos sabe que si ¿cómo se dice?
Si vuela alrededor de un humano, el humano lo va a espantar. Entonces no va a poner los huevos. Entonces este avispón hizo algo interesante. Viene volando y pasa un zancudo. Y agarra el zancudo y deposita los huevos dentro del zancudo. El zancudo le es más fácil ir donde el humano, picar, y cuando el zancudo pica, pone los huevos. Mira qué interesante. Y cuando usted se dio cuenta, tiene una roncha, va donde el doctor y le sale un gusano, pero así de este tamaño. ¿Qué quiero enseñar con esto? Bueno, Salmo 19 me enseña que toda la creación habla algo del arquitecto que es Dios. Los demonios hoy en día ¿cómo lo explico? Saben cómo engañar de una forma al cristiano tan vil, tan asquerosa, que usted cuando se dio cuenta está picado. Cuando se dio cuenta, ya lo que va a salir es la esencia de la picadura del zancudo, que fue efecto de ese avispón. ¿Me entendieron lo que les estoy hablando? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda porque de él mana la vida. Este pueblo le pasó lo mismo. No sé cuándo empezó, si con los Baales, si con Jeroboam, siempre me van los sancochos, los reyes. No sé cuándo empieza que este pueblo se acostumbró a chupar de la miel, del néctar de los demonios. Y llegó a tal punto donde, como dijo Isaías, a lo malo le decían y a lo bueno. Hoy en día pasa lo mismo, claro que sí. Hoy en día, en cualquier sector que usted se realice, si usted habla la verdad, va a tener 100 personas que te van a contradecir y uno queda como loco, porque habla muy lindo.